Cada una de las cosas que no te gustan, que no soportas, que te molestan de los demás, y más aún cuando te molestan más de la cuenta, pertenecen a lo que Carl Jung llamó la sombra. Él decía, todo lo que nos irrita de los demás nos puede ayudar a entendernos a nosotros mismos. La sombra hace referencia a todos nuestros aspectos ocultos, positivos o negativos. Son partes de nuestro inconsciente que están negadas o escondidas. Lo que normalmente muestras al mundo es tu personalidad, del griego máscara, y la sombra es aquello que escondes. ¿Escuchaste hablar del famoso cuento, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde? Hace referencia a un doctor que elabora una poción con la capacidad de separar la naturaleza del hombre, el bien y el mal, y así, por el día es un hombre bueno, el Dr. Jekyll, y por las noches se convierte en Mr. Hyde, un hombre que muestra la parte oscura de su propia alma. Se dice que todo Dr. Jekyll tiene su Mr. Hyde, a veces muy escondido y enjaulado dentro de sí. ¿Y por qué escondemos nuestra sombra? Muchas veces para ser buenos, para estar dentro de los dogmas sociales o familiares, y de ese modo sentirnos aceptados por los demás. Se nos educa para ser fieles a las normas, a los dogmas, para agradar a los demás, aunque hacer esto signifique ir en contra de nuestra propia alma. Carl Jung decía, nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Si quieres conocerte más profundamente, observa todo aquello que juzgas en los demás. Observa las situaciones repetitivas en tu vida. Mira aquello que nunca harías. En todo ello encuentras tu sombra. Aquellos que no aprenden nada de los hechos desagradables de sus vidas, fuerzan a la conciencia cósmica a que los reproduzca tantas veces como sea necesario, para aprender lo que enseña el drama de lo sucedido. Lo que nos hace sufrir no es lo que nos sucede, sino la interpretación mental acerca de lo que sucede. Para trabajar con la sombra es importante aplicar los 5 pasos del perdón. Cuando te encuentres con algo que te molesta, una persona, una actitud, una conducta, aplica el primer paso, sensibilidad. Atiende lo que estás sintiendo. Siente la energía de la emoción en tu cuerpo, sin pensarla, sin razonarla, sin culpar. Puedes imaginar que es el niño interior que pide atención. Normalmente hacemos justo lo contrario. Intentamos impedir sentir la emoción, razonarla. No hagas nada de esto ahora. Simplemente entrégate a la emoción. Conéctate a tu cuerpo y permanece en estado de presencia, atendiendo lo que sientes durante todo el ejercicio. Segundo paso. Tomar responsabilidad. Comprende que el conflicto no está fuera, está dentro de tu mente. No es la situación que te hace sufrir, es tu interpretación. Una interpretación hasta ahora inconsciente. No eres culpable, nadie lo es simplemente un programa inconsciente, una parte de la sombra, y ahora lo ves. En tu interior tienes el poder de cambiar la forma de ver esto. Paso 3. Humildad. No sé. Se trata de no querer darle un significado a lo que estás sintiendo, de abandonar todos tus cursos de karma, psicología, autoestima, de abandonar todo lo que sabes para abrirte a la posibilidad de que quizá ningún razonamiento sea 100% verdad. Si vienen razonamientos a tu mente, y es normal que vengan en manada, simplemente contéstales no sé. Ten en cuenta que una mente programada no se puede desprogramar a sí misma. Tus intentos de darle un sentido a esta situación pueden traer consigo culpa y miedo. Entrégate a la humildad de la aceptación y di no sé. Cuarto paso. Voluntad. Se trata de tu voluntad real, de querer estar en paz, de querer aceptar esa sombra. De corazón quisiera poder cambiar mi forma de ver esto. Quinto paso. Aceptación. Se trata de aceptar que la sanación de tu mente se está produciendo. Entra en sintonía con la experiencia que estás viviendo, con el suceso conflictivo tal como ha sucedido. Ahora ya sabes que todo es una proyección del inconsciente y confías en que la sanación suceda.
Esto no quiere decir que al hacer este ejercicio tu emoción se vaya a ir o ya no te vaya a volver a molestar la misma situación. A veces necesitamos hacer este ejercicio varias veces, en situaciones similares, sin caer en la tentación de echar la culpa al otro, para que se produzca el milagro de que ya no nos moleste en absoluto. Acepto lo que es, acepto la sanación. Gracias, gracias, gracias. Cierra el ejercicio sintiendo la gratitud porque hay algo en tu mente, en tu sombra, que ya ha cambiado. ¿Qué te parece? ¿Fácil o difícil? Es práctica, práctica y práctica. Es un ejercicio muy potente y al principio puede no resultarte fácil dejar de querer que el otro cambie o echar las culpas fuera. Pero cuanto más practiques, más fácil te será y más atento estarás a tus proyecciones. Entonces ocurre lo que se conocen como milagros, que no son más que cambios de percepción. La transformación ha ocurrido. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. A veces, en medio del conflicto, lo primero que harás será reaccionar, enfadarte, juzgar. No pasa nada. Más tarde, cuando encuentres un momento de tranquilidad, lleva a cabo los 5 pasos del perdón. ¿Cómo identificar tu sombra para dejar de sabotearte? Cada uno de nosotros proyecta una sombra tanto más oscura y compacta cuando menos encarnada se halla en nuestra vida consciente. Esta sombra constituye a todos los efectos un impedimento inconsciente que malogra nuestras mejores intenciones. A lo largo de nuestra vida y a medida que vamos creciendo, creamos un yo o concepto de nosotros mismos que está perfectamente adaptado a las exigencias de nuestro mundo. Este yo que hemos construido tiene 2 caras. Uno, el personaje público, que es la cara que mostramos al mundo, sería la personalidad o máscara, y es este yo quien determina lo que está bien, mal desde el punto de vista de sus propios intereses. Segundo, la otra cara es la que no queremos ver. En ella se encuentran nuestros miedos, preocupaciones, culpabilidades, vergüenzas. En definitiva, en ella están todos y cada uno de los aspectos reprimidos. Esos aspectos de nosotros mismos que no podemos mostrar al mundo porque si lo hiciéramos, no seríamos aceptados por los demás. Carl Jung llama a este aspecto de nuestra personalidad la sombra. La sombra se desarrolla en todos nosotros de una manera natural desde la infancia. Por definición, es inconsciente y por lo tanto estamos sometidos a ella. Nuestros sueños, frustraciones, interpretaciones de lo que llamamos realidad están mediatizadas por la sombra. Además de la sombra individual, cada uno de nosotros lleva la sombra familiar y la colectiva. Para identificar cuál es tu sombra, puedes hacer lo siguiente. Fíjate en lo que más te molesta de los demás, lo que realmente te altera. Esos son aspectos de tu lado oscuro proyectados al exterior. Presta atención a todo aquello que te causa dolor, que te hiere de verdad, y no entiendes muy bien el porqué. Observa todo lo que juzgas o criticas exageradamente de otros. Sé consciente de tus actos impulsivos, involuntarios, que normalmente son dañinos para ti. Por ejemplo, adicciones, apegos emocionales, etc. Explora cuáles son las emociones ocultas que has ido reprimiendo a lo largo de tu vida. ¿Qué emoción te cuesta más expresar? ¿Cuáles son las que niegas o escondes de ti? Si quieres dejar de sabotearte en tu camino hacia el éxito, no te queda otro remedio que identificar e integrar todos aquellos aspectos y patrones inconscientes que has ido reprimiendo. Luchamos para ser buenos y con esta actitud nos autoengañamos y reprimimos emociones que conforman la sombra. Esto nos hace repetir situaciones, dramas, experiencias dolorosas una y otra vez. Es como si algo o alguien conspirara contra nosotros. Todos tenemos la necesidad de ser nosotros mismos, con autenticidad, de vivir con una personalidad íntegra y completa. Es imposible vivir con plenitud sin integrar tu sombra. En definitiva, conocer ese lado oscuro que todos tenemos es una gran revelación que te da fuerza que necesitas para conseguir todo lo que te propones. Sé transparente y muéstrate tal y como eres. Todos hemos desarrollado máscaras sociales y espirituales, detrás de las cuales nos escondemos pretendiendo ser felices, cuando nos sentimos fatal por dentro.
Reconocer nuestro dolor ante nosotros mismos y ante los demás significa quitarnos la máscara y reconocer cómo nos sentimos realmente. Denota ser emocionalmente honestos y vulnerables. Por supuesto que nos da miedo estar en el mundo sin máscara. En él a menudo nos sentimos crucificados, juzgados y culpados por cualquier debilidad que tengamos. No resulta seguro dejar que la gente vea quiénes somos y lo que verdaderamente sentimos. Experimentamos miedo y vergüenza de lo que llevamos dentro. Como Adán y Eva, ocultamos nuestro miedo y vergüenza y pretendemos ser felices cuando no lo somos. Es posible que a la gente le encante tu máscara, pero no necesariamente ven, conocen o aceptan lo que está debajo de ella. Tú mismo puedes no conocer la parte más profunda y primitiva de ti. Es posible que estés desconectado de tu cuerpo emocional, de los dolores y anhelos de tu corazón. Tu sombra está encerrada detrás de tu máscara. Generalmente es inconsciente y por eso muy poca gente está en contacto con ella. Solo la ves cuando estás irritado y el dolor sale a borbotones. Esto suele ocurrir de manera repentina y sorprendente. Eres testigo de heridas abiertas que no sabías que tenías. Nuestras relaciones inevitablemente nos tocan en esos lugares que nos causan irritación, y el dolor siempre gotea a través de nuestra máscara. Como la mayoría de nosotros, probablemente tratas de evitar esta erupción en tu sombra, porque no quieres lidiar con tu dolor ni con el de los demás. La sociedad te premia por tener una buena máscara y por vivir tras ella. Se trata de salvar la cara. Es cuestión de tener buen aspecto, aunque no te sientas bien, de negar la sombra y de no mirar tu dolor y tu traición a ti mismo. Por lo tanto, quitarte la máscara es un acto revolucionario. Es el primer paso en el proceso de curación de tu dolor y de crear una integración entre la persona y la sombra. ¿Quién te hace sufrir? ¿Quién te rompe el corazón? ¿Quién te lastima? ¿Quién te roba la felicidad o te quita la tranquilidad? ¿Quién controla tu vida? ¿Tus padres? ¿Tu pareja? ¿Un antiguo amor? ¿Tu suegra? ¿Tu jefe? Podrías armar toda una lista de sospechosos o culpables. Probablemente sea lo más fácil. De hecho, solo es cuestión de pensar un poco e ir nombrando a todas aquellas personas que no te han dado lo que te mereces, te han tratado mal o simplemente se han ido de tu vida, dejándote un profundo dolor que hasta el día de hoy no entiendes. Pero, ¿sabes? No necesitas buscar nombres. La respuesta es más sencilla de lo que parece. Y es que nadie te hace sufrir, te rompe el corazón, te daña o te quita la paz. Nadie tiene la capacidad, al menos que tú lo permitas, le abras la puerta y le entregues el control de tu vida. Llegar a pensar con ese nivel de conciencia puede ser un gran reto, pero no es tan complicado como parece. Se vuelve mucho más sencillo cuando comprendemos que lo que está en juego es nuestra propia felicidad. Y definitivamente el peor lugar para colocarla es en la mente del otro, en sus pensamientos, comentarios o decisiones. El hombre sufre no por lo que le pasa, sino por lo que interpreta. Muchas veces sufrimos por tratar de darle respuesta a preguntas que taladran nuestra mente como ¿por qué no me llamó? ¿No piensa buscarme? ¿Por qué no me dijo lo que yo quería escuchar? ¿Por qué hizo lo que más me molesta? ¿Por qué se me quedó viendo feo? Y muchas otras que por razones de tiempo vamos a omitir. No se sufre por la acción de la otra persona, sino por lo que sentimos, pensamos e interpretamos de lo que hizo, por consecuencia directa de haberle dado el control a alguien ajeno a nosotros. Si lo quisieras ver de forma más gráfica, es como si nos estuviéramos haciendo vudú voluntariamente, clavándonos las agujas cada vez que un tercero hace o deja de hacer algo que nos incomoda. Lo más curioso e injusto del asunto es que la gran mayoría de las personas que nos lastimaron siguen sus vidas como si nada hubiera pasado. Algunas inclusive ni se llegan a enterar de todo el teatro que estás viviendo en tu mente. No podemos pasarnos la vida cediendo el poder a alguien más, porque terminamos dependiendo de elecciones de otros, convertidos en marionetas de sus pensamientos y acciones. Las frases que normalmente se dicen los enamorados como «Mi amor, me haces tan feliz», «Sin ti me muero», «No puedo pasar la vida sin ti», son completamente irreales y falsas. No porque esté en contra del amor, al contrario, me considero una persona bastante apasionada y romántica.
sino porque realmente ninguna otra persona tiene la capacidad de entrar en tu mente, modificar tus procesos bioquímicos y hacerte feliz o hacer que tu corazón deje de latir. Definitivamente nadie puede decidir por ti. Nadie puede obligarte a sentir o hacer algo que no quieres. Tienes que vivir en libertad. No puedes estar donde no te necesitan, ni donde no quieren tu compañía. No puedes entregar el control de tu existencia para que otros escriban tu historia. Tal vez tampoco puedes controlar lo que te pasa, pero sí decidir cómo reaccionar e interpretar aquello que te sucede. Cada vez que pienses que alguien te lastima, te hace sufrir o controla tu vida, recuerda, no es él, no es ella, eres tú quien lo permite, y está en tus manos volver a recuperar el control. No resistáis al mal. Un encuentro amable con nuestro lado oscuro. Cuando consideramos con hostilidad una situación, le damos el poder de gobernarnos. Cuando no le ofrecemos resistencia, la privamos del poder y el prestigio. Cualquiera que sea la dificultad que se nos presenta de improviso, es la acogida mental que le brindamos, la actitud que adoptamos hacia ella, lo que determina completamente el efecto que producirá en nosotros. Esto es lo que importa, no las personas o las cosas, o las circunstancias en sí, sino los pensamientos y la posición mental que observamos hacia ellas. No es la conducta de otros lo que nos mejora o nos frustra, sino nuestros propios pensamientos. Escribimos la historia futura de nuestra vida con nuestros pensamientos de hoy. Somos nosotros mismos los que construimos nuestro destino día a día, por el modo como reaccionamos a las circunstancias que se nos presentan. Tener una sombra es normal. Todas las cualidades que vemos en los demás están en nosotros. Proyectamos las no deseadas en los demás en lugar de aceptarlas en nosotros mismos. Tenemos que recuperar lo proyectado en nosotros. Piensa en alguien de tu propia vida que te produce rechazo y piensa en sus cualidades. Padres, hijos, amigos, aquello que juzgamos y condenamos en los demás, es en última instancia una parte de nosotros mismos. La sombra, la persona que no deseamos ser. Cuando Freud estaba aventurándose a poner palabras a lo inexplicable y solía comparar la mente humana con un iceberg, en el que el consciente es menor de una décima parte del inconsciente, Jung replicó, ¿y si el inconsciente es lo que no conocemos? ¿Cómo podemos saber qué tamaño tiene en relación al consciente? No solo comenzó a cuestionarse el tamaño, también la suposición de que ese gran inconsciente era algo personal. ¿Cómo saber de quién es aquello que desconocemos? Ni siquiera sabemos a quién pertenecen mis pensamientos conocidos. El autor David Hawkins calculó que el ego tardaba una décima de segundo en atribuirse la propiedad de un pensamiento desde que éste asomaba a la mente. El pensamiento, que es la base de lo que se llama consciente, en oposición a inconsciente según la psicología, es bien conocido por todos nosotros. Esa voz que rara vez calla y que sigue ahí dentro proporcionándonos recuerdos, objetivos, identidades, deseos, temores y todo un torrente de experiencia vigílica y onírica, tanto que a veces no se pueden distinguir. Esa compañera, a veces amiga y más veces enemiga de la paz, es nuestro bastón habitual en lo consciente. A poco que profundicemos con cierta humildad, nos damos cuenta de que no tenemos ninguna constancia de que esos pensamientos se hayan creado dentro de mí. Esa voz siempre habla de conceptos comunes en una realidad compartida. Nunca dice nada nuevo, siempre maneja información conocida, pensada, acabada y compartida, recibida de la cultura, la educación, la comunicación y la interrelación entre las formas mentales previas existentes. El pensador, esa voz que cree que lo puede solucionar todo, pero solo cambia las formas del lugar. Si los inocentes nativos de una tribu amazónica se encontraran con un transmisor de radio funcionando, estarían asombrados al escuchar la música surgir de una cajita tan pequeña. Le darían vueltas y más vueltas y finalmente algún valiente querría abrirla para descubrir a los maravillosos músicos pequeñitos que se esfuerzan en interpretar bellas melodías dentro de la cajita.
pero al hacerlo, sorpresa, no hay músicos dentro de la cajita. Y sin querer han matado a la música. Ellos creen que la radio estaba viva y al dejar de cantar ha muerto. Pero sin embargo la música que sonaba a través del transmisor no dejó de sonar nunca, nunca murió, ni era propia del aparato que la emitía, ni siquiera estaba allí. Esta metáfora nos ayuda a comprender a nuestra conciencia. Creemos que nuestros pensamientos son nuestros. Creemos que los creamos sin saber cómo, pero el pensamiento fluye en el mundo de las formas entre unos y otros como un viento en busca de las velas de tu destino. Ya que en la base de lo real no existe un yo o un tú que sea dueño del pensar, sino una sola mente intentando relacionarse consigo misma. Sintonizamos con esas formas mentales, emocionales o físicas, del mismo modo que una vibración sintoniza con cualquier otra, por resonancia. Es nuestro sistema de creencias, nuestro paradigma, nuestra estructura mental lo que es capaz de sintonizar un pensamiento u otro de la mente global, donde reside el verdadero origen de las formas mentales. Por lo tanto, la música subyacente e ineludible e inaudible que somos capaces de sintonizar desde nuestra pequeña mente se convierte en un pensamiento dependiendo de las elecciones profundas que hemos realizado en cada momento de nuestra vida, aquello que hemos decidido darle la calidad de verdad. Para eso existe la mente, para elegir y más allá para compartirse. La música del espíritu jamás ha dejado de sonar en nuestra alma, más profunda aún que la del pensamiento. Ella nos susurra que lo aparente es producto de una percepción distorsionada, que tú y yo somos lo mismo, que todos somos de una misma mente y aún más profundamente de un mismo ser. Este saber milenario se ha transmitido de padres a hijos, de abuelos a nietos, de chamanes a iniciados, de maestros a adeptos, de gurús a discípulos, de físicos cuánticos a periodistas, de filósofos a escuchadores de la verdad. De modo que ese conocimiento permanece dentro de nosotros como una guía irrenunciable. Puede que hoy no quieras escucharlo, en ello consiste la libertad, pero mañana o pasado tendrás que reconocer lo que eres. La verdad nunca se impone, sino que se comprende o integra en uno mismo por propia voluntad. Cuando el Dr. Hugh Lent, el representante del Ho'oponopono, explica que no hay diferencia entre allá afuera y aquí dentro, está hablando con la misma voz profunda con la que hablan los chamanes de todo el mundo, aquellos maestros que han renunciado a creer lo aparente y se han lanzado el misterio de la vivencia en el mundo simbólico subconsciente. Aquello que ves ahí fuera no es algo distinto de tu subconsciente. Nos experimentamos como mentes separadas. Creemos que la persona que tenemos enfrente es algo distinto que yo. Su historia es distinta, su cuerpo es distinto, su pensamiento es distinto. Parece que no es tu historia, ni tu materia, ni tu pensar. Sin embargo, lo distinto no es esencial, no es característico del ser, sino de la forma. Llamamos consciente a lo que llamamos yo, a lo que llamo mi pensamiento, a lo que comprendo. Llamamos consciente al camino que a través de mí ha tomado la conciencia. Y desde este punto de vista, el subconsciente es esa mente separada que veo delante de mí, ese otro camino de la conciencia que yo desconozco, que no alcanzo a comprender plenamente, que observo y que demasiado a menudo juzgo, ataco y excluyo. El resto de las personas son mi subconsciente, y digo subconsciente en lugar de inconsciente, porque existen caminos para cambiar la percepción y trazar puentes hacia lo desconocido, hacia el otro. Un entrenamiento mental que nos lleva a sentirnos unidos en lo esencial con el aparente otro. No hay distinción entre subconsciente personal y colectivo, nada más que relativamente a lo que eres capaz de percibir en tu actual estado de conciencia. O, siguiendo la alegoría, lo que tu radio es capaz de sintonizar. Tus pensamientos surgen en ti consecuencia de las elecciones esenciales que has realizado. Aquello que has decidido creer, aquello que has decidido hacer real en tu percepción, aquello que has decidido ser. Esas elecciones te abren a nuevos canales de pensamiento, nuevas vías de experiencia, nuevos caminos de vida, nuevos encuentros con un subconsciente, que se hace consciente a cada paso. Es en las raíces de tu libertad profunda de elegir lo que crees donde radica tu destino.
Mi pasado quedó cristalizado en forma de recuerdos interpretados, ideas o pensamientos solo gestionados por mi particular punto de vista. El resto de los matices de lo vivido quedó enterrado en el gran océano subconsciente y dejó de pertenecer a mi yo, tan solo porque no lo elegí. El pasado, el futuro, las mentes de todos los seres que me parecen otros, todo ello, junto con los universos insondables de la mente única, configuran mi grandísimo subconsciente. Hay quien dice que el miedo primigenio es el miedo a lo desconocido. No nos engañemos, el miedo es lo desconocido, el miedo surge de la inconsciencia, del desconocimiento, surge del dolor primordial de percibirnos separados, separados de la verdad, buceando en ese vasto desconocimiento, separados de otras mentes, otros seres aparentemente incompletos, separados en una hora insatisfecho, un instante aparentemente incompleto ante el olvido y la incertidumbre inmensos, conscientes de tan poco que confundimos lo esencial, que separamos entre dentro y fuera, entre tú y yo, entre ser y no ser. Cuando soy capaz de entrenar mi mente en la nueva percepción de que tú eres mi subconsciente, desaparecen las víctimas y los verdugos. Me reconcilio con un universo mental y unido. No es el final de un camino, sino el principio de una nueva percepción. Soy capaz por primera vez de ver auténticamente que tú y yo somos uno. Tú eres el que aprendes a respirar en el cuerpo y a elevarte por encima del dolor, de los conflictos autogenerados. El silencio es la esencia del corazón. No puedes estar en el corazón a menos que te perdones a ti mismo y perdones a los demás. No puedes estar en tu corazón si te sientes preocupado o enfadado. No puedes estar en el corazón si tu respiración es superficial o forzada. Cuando la respiración es superficial, el pensamiento es superficial. Si quieres vivir una vida espiritual, pon conciencia en tu respiración. Sé consciente de las ocasiones en las que inspiras superficialmente y llevas conciencia a tus pensamientos. Verás que tu mente está parloteando. Ninguno de esos pensamientos tiene profundidad ni significado. Si te relajas y respiras profundo, esos pensamientos se alejarán volando como pájaros sorprendidos, y entonces estarás en el corazón. Cuando tu respiración es forzada, el pensamiento está siendo impulsado por el miedo y la ansiedad. Tus estados mentales tienen su raíz en el pasado o en el futuro. Es posible que te enfoques en lo que hacen otros y en cómo te puedes adaptar a ellos o protegerte de sus acciones. Estás construyendo una fortaleza de pensamientos alrededor de tu corazón. Toma una respiración profunda y relájate. Ahora toma otra. Respira y vuelve al corazón. Respira y vuelve a tu ser esencial. A menos que retornes al corazón, no podrás mirar con compasión. Y quien no mira con compasión no ve con precisión. Todo lo que percibes es un montaje, una exageración que solo alimenta tu aburrimiento o tu ansiedad. La respiración es clave para vivir una vida espiritual cuando estás encarnado en un cuerpo físico. Cuando el cuerpo muere, la respiración lo abandona. ¿A dónde va? La mayoría de ustedes creen que el cuerpo genera la respiración. En realidad ocurre al revés. Es la respiración la que produce el cuerpo. Cuando la respiración se va, el cuerpo deja de funcionar. Se desintegra en la nada, porque sin el aliento del espíritu el cuerpo no es nada. Si quieres vivir una vida espiritual, respira lenta y profundamente. Lleva el aire a lo profundo de tu abdomen y suéltalo completamente. Cuanto más aire lleves a tu cuerpo, más ligero te sentirás y más fácil te será cumplir tus responsabilidades. Quien respira profundo no se siente atemorizado ni abrumado por lo que la vida le presenta, porque dispone de energía para afrontar todas las circunstancias. Solo quien respira superficial e irregularmente se siente sin energía y se deja intimidar por los retos de la vida. A menos que respires profundo y en calma, no podrás estar en tu corazón. Si no sabes de lo que estoy hablando, empieza a respirar hasta el abdomen. Cuenta hasta 5 en la inspiración
y volviendo a contar hasta 5 en la expiración. Respira así durante 5 minutos, extendiendo progresivamente la cuenta hasta 7, 8 o 9. Expándete en la medida que lo permitan tus pulmones. Ahora estás en tu corazón. Date cuenta de que estás relajado y sin embargo muy alerta. Tu conciencia se extiende a todas tus células. Te sientes contento de estar donde estás. En este momento habitas plenamente tu cuerpo. Sientes energía y calidez. Te sientes seguro. Tus pensamientos se han ralentizado. Ya no te enfocas en lo debería, en los qué pasaría si. La tensión y la ansiedad están ausentes. El pasado y el futuro están recesivos en tu conciencia. Tu pensamiento es digno y está centrado. Puedes observar tus pensamientos porque hay menos y están más distanciados. Ahora lleva tu conciencia hacia tu corazón mientras continúas respirando delicada y profundamente hacia tu abdomen. Ahora estás en tu corazón. Ahora estás en el silencio del que surge todo sonido. Como una barca en el mar, sientes las olas moverse por debajo de ti. Tú te mueves con las olas y sin embargo sabes que no eres las olas. Los pensamientos vienen y van, y sin embargo sabes que no eres los pensamientos. Algunos de ellos te impulsan más lejos que otros, y no obstante puedes volver a tu centro. Como una gran ola, un pensamiento concreto puede estar cargado de emoción, y sin embargo si te quedas donde estás, la emoción se dispara. Ahora sabes que puedes habitar en el flujo y reflujo de la marea, saliendo y entrando, sintiendo la contracción y la expansión del pensamiento. Debajo de la mente pensante hay una conciencia pura y sin juicio. En cuanto descubres dicha conciencia, el corazón se abre y puedes dar y recibir sin esfuerzo. Observar el silencio y respirar delicada y profundamente es la manera más fácil de abrir el corazón. También puedes abrirlo a través de la danza sagrada y de los movimientos que incorporan la respiración y fomentan la gratitud y la presencia en el momento. El método que uses para entrar en el corazón solo es una herramienta. No hagas que sea importante. Lo importante es que encuentres un modo de acceder al aspecto más profundo de tu ser, que está en paz. No hay ningún ser humano que sea incapaz de alcanzar este estado de conciencia abierta y de compasión. No obstante, muy poca gente sabe que esta capacidad de estar en paz existe en ellos. La mayoría de los seres humanos viven una vida estresada, esforzándose por hacer que todo encaje. Sus mentes están consumidas por el pensamiento, la planificación y la preocupación. Sus cuerpos están constantemente en el reflejo de lucha o huida, lo que debilita el sistema inmunitario y crea las condiciones en las que la enfermedad puede arraigarse. Pocos seres humanos se responsabilizan directamente de su bienestar físico y emocional. No puede sorprendernos que los que no lo hacen no tengan una perspectiva espiritual de la vida. Cuando las personas no cuidan de sí mismas, culpan de sus problemas a los demás. Se sienten víctimas. Se sienten atrapados en sus trabajos, en sus relaciones, en el lugar físico donde habitan, en sus roles y en sus responsabilidades. Parece que viven dentro de una olla a presión. Entonces, o bien se quedan en su situación externa, sintiéndose víctimas resentidas, o bien abandonan la situación en un momento inadecuado, antes de que esté resuelta, dejando tras de sí una estela de corazones rotos. El alfarero no está definido por la arcilla, sino por lo que elige hacer con ella. La integridad se define como la cualidad o estado de estar completo o sin división. Aunque aspiráis a tener integridad, muchos de ustedes no se sienten completos y se sienten divididos. Se notan desanimados cuando miran dentro y su intento de ser felices con los demás aviva sus heridas más profundas. No hay remedios mágicos para esta condición. Es el material en bruto de la vida que te ha sido dado para que lo transformes. Debes moldearlo y hacer de él una obra de arte. Al alfarero le resultaría fácil decir que la arcilla es mala y que él merece algo mejor.
Pero si hace eso, su vida no tendrá sentido. Él no está definido por la arcilla, sino por lo que elige hacer con ella. ¿Qué eliges hacer con las cartas que te han tocado? ¿Cómo puedes afrontar los retos de la vida para sentir paz en tu corazón y en tus relaciones? La respuesta es simple, pero tal vez no sea la que tú esperas. La respuesta es que no tienes que hacer nada. La arcilla se va moldeando porque estás dispuesto a estar con tu proceso y en tu proceso. En tu lucha y en tu rendición, la arcilla se va moldeando. Ofreces la obra de arte, después la deshaces y vuelves a ofrecerla. En algún momento sabes que está acabada y que ya no puedes seguir trabajando en ella. Entonces te alejas y antes de que te des cuenta, se pone más arcilla en tus manos. Tienes otra consistencia, otro potencial. Te trae nuevos retos. El proceso de moldear es el simple hecho de estar en tu vida, incluso cuando parece que te estás resistiendo o que estás negando lo que ocurre, la arcilla sigue siendo trabajada. ¿Y qué hay del criminal?, te preguntarás. ¿Ha creado una obra de arte con su vida? Sí, lo ha hecho. Su vida es el registro de su viaje a través de los miedos, tal como tu vida es el registro de tus propias experiencias. Cada uno de ustedes ha contado su historia. Si miras en su corazón, verás que su historia no es tan diferente de la tuya. No hay fracasos en este planeta. Incluso los sin techo, las prostitutas y los traficantes están moldeando la arcilla que les ha sido dada. El hecho de que no te guste una obra de arte concreta no implica que no sea una obra de arte. Ahí fuera no hay historias aburridas. Cada historia es una gema. Cada escultura es genial. La integridad es un don universal. Todo el mundo la tiene. Forma parte de la propia arcilla. Cualquier cosa que construyas con tu vida se sostendrá. Estará ahí para que tú reflexiones sobre ello y para que otros la vean. Puedes elegir dejar tu obra en pie o deshacerla. Esa es tu elección. Otros pueden mirar estúpidamente y decir cosas desagradables. Esa es su elección. Nada de ello significa nada. En este proceso no hay correcto ni equivocado. Si lo hubiera, los que tienen razón tendrían halos permanentes alrededor de sus cabezas. Bien, preguntas, ¿cómo se moldea la arcilla si uno no tiene que hacer nada? No puedes decir que lo que una persona construye con su vida es menos valioso que lo que construye otra. Lo único que puedes decir verdaderamente es que tú prefieres lo que ha construido una persona a lo que ha construido otra. Tienes tus preferencias. Por fortuna Dios no las comparte, ni las tuyas ni las de nadie. Dios escucha la historia de cada uno. Él pone su oído en el corazón de cada persona. Nadie lo aleja por haber cometido un error. Lo único que Él quiere saber es, ¿aprendiste de tu error? La integridad no es algo que tengas que aprender, es algo esencial en tu ser. Aquí no hay nadie que no tenga integridad, como tampoco hay nadie que no merezca amor. Por supuesto, hay mucha gente que cree que no la posee y tiene el desdichado hábito de intentar encontrar su plenitud exigiendo el tiempo, la atención o las posesiones de otros. Esas personas no son malas, están confusas. No saben que su vida es una obra de arte. No saben que son maestros escultores. Creen que les han tocado unas cartas pésimas. Un día se darán cuenta de que las que tienen son perfectas y empezarán a trabajar con ellas consciente y enérgicamente. Hasta entonces están jugando a ser víctimas. Están jugando a estar deshechos, enfermos, fragmentados. Una persona de color y confinada en una silla de ruedas tal vez no se sienta plena, pero no tiene menos integridad que cualquier otra. No se le ha dado una arcilla inferior. No hay accidentes en la vida. Nadie tiene la arcilla de otro. ¿Ves? El problema no es existencial. La integridad está ahí, en cada uno de ustedes. El problema es que creen que no están completos. Creen que necesitan arreglo, o que ustedes pueden arreglar a otros. Sientes un falso sentido de responsabilidad por los demás y no asumes suficiente responsabilidad sobre ti mismo. El deseo, la avaricia, la culpa o el miedo te impulsan. Atacas, te defiendes y después tratas de reparar el daño. Por supuesto, eso no funciona. En realidad no hay nada roto y no hay nada que reparar. Si pudieras ser consciente de esto, todas tus heridas se curarían por sí mismas.
ocurrirían milagros, porque la estructura egotista que bloquea el milagro se disolvería. Ese drama humano parece girar en torno al abuso, pero en realidad se trata de aprender a tomar responsabilidad. Todo sufrimiento es una construcción temporal, creada para tu aprendizaje. Todas las herramientas que necesitas para acabar con tu sufrimiento ya han sido puestas en tus manos. Cuando no se culpan unos a otros de sus problemas, culpan a Dios. Crees que es su culpa que no te sientas feliz. No te gusta que te pongan a prueba. Tampoco le gustó a Job. No es divertido que aplasten tus creencias mágicas. Pero tienes que darte cuenta de que ningún encanto mágico abrirá la puerta de la prisión. La cosa no funciona así. La libertad es mucho más simple y está más cerca. Dices, si tuviera un helicóptero 747 podría salir de este agujero. ¿No te das cuenta de lo absurdo que suena? Olvídate del 747 y usa la escalera. Esa porquería, eso no puede sacarme de aquí. Ya conoces el diálogo. Otros siguen apuntando a la escalera, pero tú sigues mirando para otro lado. Tienes cierto apego a ser una víctima. El problema es que la víctima nunca reconocerá la escalera. Nunca admitirá que tiene las herramientas necesarias para liberarse de su sufrimiento. Porque en cuanto admita que las tiene, deja de ser una víctima. Ya nadie siente lástima por ella. El juego de ser un creador minusválido llega a su fin. De modo que si quieres descubrir tu integridad, tienes que dejar de pretender que eres una víctima. Tienes que dejar de pretender que no te han dado las herramientas adecuadas. Tienes que tomar la arcilla y trabajar con ella. Quien hace esto deja de quejarse y sigue adelante con su vida. Aprende a cuidar de sí mismo y también da espacio a los demás para que cuiden de sí mismos. Suelta toda sensación de obligación hacia los demás o de los demás hacia él, para ser libre de seguir los impulsos de su mente y de su corazón. Para él no hay excusas y por tanto no hay necesidad de dejar las cosas para mañana. Nada se alza entre él y su alegría. Su vida es obra de arte. Él se ocupa de ella tal como la abeja se ocupa de polinizar flores. Si le hablas de sacrificio, se echará a reír y dirá, el trabajo que no es alegre no consigue nada de valor en el mundo. Y por supuesto tendrá razón. Un artista no trabaja para otro a menos que esté aprendiendo algo de su valor en su especialidad. Cuando deja de aprender pasa a otro profesor o empieza a trabajar por sí mismo. Nadie puede alejarlo de su arte. Nadie puede sacarlo de su vida, porque su vida y su arte son uno. En un mundo donde todo el mundo es un genio, no hay jefes ni empleados. Solo hay profesores y estudiantes que se asocian voluntariamente. No te esfuerces por tener valía cuando ya la tienes. Deja ese trabajo o relación en el que no puedes ser tú mismo. Deja de regatear con tu búsqueda de amor y de aceptación y traspasa tus miedos. No encontrarás tus alas hasta que aprendas a usar tus brazos y tus piernas. No pidas a Dios que haga por ti lo que debes aprender a hacer por ti mismo. Honrarte a ti mismo no implica criticar a los demás. Simplemente haz lo que sea bueno para ti y expresa tu gratitud a los demás. Cuando tomas las riendas de tu vida, no dejas a los demás apresuradamente ni enfadado. Dices adiós cuando es necesario. Bendices a la persona con quien has compartido tu vida y el lugar donde habéis vivido. Como puedes bendecir el pasado, eres libre de dejarlo atrás. No puedes abandonar tus redes y llevarte los peces contigo. Con el tiempo los peces se pudrirán y dejarán un olor horrible. La gente notará que te estás aproximando desde muy lejos. El pescador se acerca, tu pasado te precede. Este no es el camino de la libertad. Se fue en tus convicciones con respecto a tu propia vida. Pero sé delicado con los demás. No juzgues sus necesidades únicamente porque no puedes satisfacerlas. Simplemente sé honesto con respecto a lo que puedes y no puedes hacer y deséales lo mejor. Recuerda, aquel a quien rechazas te sigue. Solo la aceptación aporta compleción. Cuando estés preparado para dejar atrás los embrollos de tu vida y caminar por el simple sendero del amor y el perdón,
lo sabrás en tu mente y en tu corazón. No habrá lucha ni deliberación. En tu claridad y generosidad los demás se relajarán y te liberarán, y tú los llevarás en tu corazón donde quiera que vayas. Las únicas prisiones del mundo son las que tú mismo has construido, y solo quien ignora su propia genialidad podría mantener a otro rehén contra su voluntad. Por cada prisión que creas en tu mente hay una llave que abre la puerta. Si no puedes borrar la prisión, al menos recupera la llave. Veamos 2 indicaciones para sentir tu dolor y dejarlo atrás. 1. Mantente fuera de tu cabeza. Deja de analizar, intelectualizar o intentar justificar tus sentimientos. Eso solo es una manera de alejar el dolor. Simplemente sintoniza con cómo te sientes. 2. Abandona tu máscara. Rompe el cascarón del aislamiento. Comparte tu dolor con los demás cuando sea seguro hacerlo. Cuando tienes la valentía de compartir tu dolor, te das cuenta de que no eres el único que sufre. Esto te ayuda a superar parte de tu vergüenza y crea una comunidad que favorece la curación. 3. Acepta e integra la luz y la oscuridad en tu psique. Mira con compasión, sé delicado contigo mismo. Mírate sin juzgarte ni castigarte. La sombra es el lado oscuro del yo. La persona o máscara es el lado luminoso del yo. Como la mayoría, procuras mostrar a la gente tu lado luminoso y ocultar tu lado oscuro. Ahora bien, esto no es completamente honesto o auténtico. Estás ignorando o manteniendo oculta o inconsciente una parte de ti. Para ser auténtico y real, tienes que abrazar la totalidad de quien eres. Luz y sombra, fuerza y debilidad. Lo que te gusta y lo que no te gusta. Cuando la sombra y la personalidad se integran, la psique se vuelve total y es posible una verdadera felicidad. La sombra es el asiento de tu dolor. Es donde viven tu miedo y tu vergüenza. Tratas de ocultar tu sombra detrás de tu máscara, pero eso no funciona. Esto se debe a que proyectas tu material inconsciente y sombrío hacia afuera, hacia los demás. Ellos reaccionan a tus palabras y conductas, inconscientes e impulsadas por la herida. Y tú reaccionas a las suyas, de modo que tu sombra y las suyas no se mantienen ocultas, sino que es reflejada por los demás. Los otros te muestran los aspectos primitivos y no curados de ti mismo, de los que no eres consciente y que tienes que aprender a reconocer, amar y respetar, y aceptar. Inevitablemente ves en los demás lo que no quieres ver o reconocer en ti. Si no estás dispuesto a encontrarte con tu sombra mirando dentro, la vas a ver fuera. Los demás te la reflejarán. No quieres mirar la sombra, pero no tienes elección. Cualquier cosa que no esté curada en ti se exteriorizará y la verás en las palabras y acciones que te perturban o irritan en otras personas. En consecuencia, tu dolor no está compuesto únicamente por tu miedo y tu vergüenza, aprendidos en la infancia, sino también por tus continuos juicios acerca de los demás, vergüenza proyectada, y por la ira que te provocan, miedo proyectado. Esta es la causa por la que cada juicio que haces y cada expresión de ira deben ser perdonados. No puedes curarte si no puedes perdonar. Pero ¿de dónde viene toda esta ira? La respuesta no es complicada. Viene del miedo y la vergüenza, la base de nuestra sombra. Principio básico. Tememos que alguien pueda hacernos daño. Miedo o hacer que nos sintamos mal, vergüenza. El miedo y la vergüenza hunden sus raíces en nuestras heridas infantiles. Todos sentíamos miedo de nuestros padres y de otras figuras de autoridad. Eran más grandes y fuertes que nosotros, y también estaban llenos de miedo. Cuando ellos sentían temor, reforzábamos ese sentimiento en nosotros. Cuando nos juzgaban o criticaban, interiorizábamos el mensaje. Todos llevamos capas y capas de miedo, de vergüenza con nosotros. Cuando alguna figura de autoridad o parental activa esos miedos y vergüenzas, perdemos completamente los papeles. Toda la ira y el odio hacia nosotros mismos que hemos acumulado desde la niñez surgen a la superficie. O si se nos ha enseñado a reprimir y negar nuestra ira, nos cerramos emocionalmente o nos hundimos en la depresión. De modo que pronto aprendemos que amar a los demás no es fácil,
De hecho, a veces nos parece una tarea imposible. Somos capaces de amar a algunas personas, pero a otras las juzgamos o las odiamos. Nos sentimos obligados a atacarlas, rechazarlas y abandonarlas. No estamos orgullosos de esto, pero tampoco sabemos darle la vuelta. No sabemos amar a los demás incondicionalmente. Cuando hacemos las paces con nuestra propia sombra, el lado sombrío de los demás ya no nos irrita tanto. No reaccionamos a sus juicios y críticas, a sus intentos de avergonzarnos y culparnos. Sabemos que esto viene de sus propias heridas. Ese es su dolor, no el nuestro. No hace falta que carguemos con él, pero podemos entenderlo y podemos darle un espacio porque hemos aprendido a crear un espacio para nosotros mismos. Amar y aceptar nuestra sombra es la puerta que nos permite amar a los demás sin condiciones. No es algo que ocurre de la noche a la mañana. Requiere mucha paciencia y valentía. Puede llevarnos años de prácticas espirituales, aprender a estar presentes amorosamente para nosotros mismos. Pero, cuando empezamos a hacerlo, no nos resulta difícil estar presentes para otros. La cuestión es que no podemos poner el carro por delante del caballo. No podemos intentar amar a otros antes de aprender a amarnos a nosotros mismos. El amor a uno mismo es el motor de la transformación, y el trabajo con la sombra es su programa de estudios. Cuando te encuentras con la sombra de otra persona, con su energía de culpar y avergonzar activada por su propia herida, tienes la oportunidad de realizar una intensa práctica espiritual. ¿Puedes ver su inocencia detrás de la sombra? ¿Puedes, aunque esa persona intente culpabilizarte, ver y conocer tu propia inocencia? Cuando las personas te culpan y avergüenzan, ¿puedes ver que solo están mostrándote su odio hacia sí mismas y su culpa? ¿Te atacarían si se amaran a sí mismas y supieran que son inocentes? Probablemente no. Nadie culpa a otro a no ser que se vea menos que él, que se sienta indigno, vergüenza. Nadie ataca a otro a menos que tema ser herido física, emocional o mentalmente, miedo. ¿Ves su ataque como un intento de herirte o como una petición de amor? ¿Te está diciendo que no se siente amado y que necesita tu amor? Las personas que te irritan son tus mejores maestros. Reflejan las partes de ti mismo que aún no has sanado. Si puedes mirar detrás de la sombra la luz que llevan dentro, también puedes reforzar tu propia inocencia mientras contemplas la suya. Sabrás que en cada momento, tanto tú como tu hermano o hermana, sois dignos de amor. Si piensas de otra manera, entonces están surgiendo en ti el miedo o la vergüenza. En ese caso, es el momento de realizar tu trabajo espiritual. No puedes justificar la actitud de no aceptar o no amar a los demás. Aquí no hay nadie que no merezca tu amor y tu aceptación. Es posible que algunos sean difíciles de amar, es posible que te desafíen, pueden tener cualidades que reflejen tus propias creencias negativas, inconscientes, pero eso solo te da una oportunidad de tomar conciencia de tu propia sombra. Te permite llevar amor a esa parte de ti que nunca te ha gustado ni has aceptado. Cuando una persona difícil está en tu campo energético pidiendo tu atención, puedes estar seguro de que está ahí para que tú aprendas algo importante. Encuentra el modo de verla con amor y lleva ese amor a los aspectos más profundos y más heridos de ti mismo. A medida que te haces amigo de tu sombra, dejas de proyectarla en los demás. Externamente, la vida parece segura y previsible. Internamente, la dinamita está encendida. La clave para vivir en paz es ser capaz de mantenerse en el momento presente. No puedes vivir en el presente si crees que eres el que está haciendo tu vida. Si crees que eres el hacedor, te parecerá justificado realizar incontables planes. Pero observa cuidadosamente qué ocurre con tus planes. Mira cómo cambian inevitablemente, cómo se invierten e incluso cómo se disuelven en el aire cuando empiezas a vivir tu experiencia. Por más que intentes sujetar tu vida, hay sorpresas inevitables. Y deberías sentirte agradecido. Sin ellas, tu existencia sería unidimensional, rutinaria y aburrida. A tu ego le aterroriza lo desconocido. Por terrible que haya sido el pasado conocido, el ego lo prefiere al presente desconocido. Toda su energía se dirige a intentar llevar el presente al pasado. Piensa que esto genera seguridad,
pero en realidad crea un terror continuo y la herida se agrava constantemente. Finalmente, el dolor es tan intenso que debe ser afrontado. ¿Ves? Todo, incluso tu ego, conspira para tu despertar. De modo que vivir el pasado una y otra vez crea un terror enorme. Externamente la vida parece segura y previsible. Internamente la dinamita está encendida. Crees que eres el hacedor de tu vida y que has generado seguridad, cuando de hecho tu vida está a punto de estallar y es inminente que te des cuenta de que no tienes control consciente sobre lo que ocurre. Te crees poderoso y sin embargo demuestras tu falta de poder una y otra vez.